Buenos días, hermanos. Vamos a iniciar con nuestro culto general. Les pido que vayan conmigo a la primera carta de los Corintios. Es la que estamos estudiando. Vamos a ir al capítulo 11 y vamos a leer alternadamente del versículo 2 al 16. Un saludo a nuestros hermanos que están en línea. Voy a empezar yo, hermanos, y continúan después ustedes y nos unimos en el 16. Dice así: Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si hubiese tapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es la imagen de gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Pero el Señor ni el varón, ni la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos, es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Todos juntos. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Vamos a orar. Padre, te agradecemos en esta mañana que tú nos das de vida. Te agradecemos por la salud, Padre, por el sacrificio de Cristo y por tu palabra, porque es lumbrera para nuestros pies y luz para nuestro camino, Señor. Te rogamos el día de hoy que se pueda enseñar tu palabra y que podamos tomarla por obra, Señor. Te ruego por mis hermanos que no han llegado, para que apresure sus pasos, y por nuestros hermanos que están en su casa en línea. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Vamos a empezar a cantar, hermanos. Quiero levantar mis manos. Cantemos. Vamos a cantar. Quiero Levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofrecerte a ti mi vida, en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración.
la honra y honor. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofrecerte a ti mi vida en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración, Hijo de Dios. Recibe hoy toda la gloria, la honra y honor, Hijo de Dios. Recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Vamos a continuar. Quiero alabarte. Primer libro de Crónicas dice: alaben al Señor, proclamen su nombre, testifiquen de sus proezas entre los pueblos, cántenle salmos, hablen de sus maravillosas obras. Quiero alabarte, Más y más aún quiero alabarte, más y más aún buscar tu voluntad, tu gracia conocer. Quiero alabarte, quiero amarte, más y más aún quiero amarte, más y más aún buscar tu voluntad, tu gracia conocer. Quiero alabarte. Las aves del cielo cantan para ti, las bestias del campo reflejan tu poder. Quiero cantar, quiero cantar a ti mi canto. Quiero servirte, más y más aún quiero servirte, más y más aún buscar tu voluntad, tu gracia conocer. Quiero alabarte. Las aves del cielo cantan para ti, las bestias del campo reflejan tu poder. Quiero cantar, quiero levantar a ti mi canto. Quiero servirte, más y más aún quiero servirte, más y más aún buscar tu voluntad, tu gracia conocer. Quiero alabarte. Vamos a continuar con Renuévame. Ezequiel 36:26 dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne.
Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Vamos a seguir cantando, Lléname, Señor. Juan 4:14 dice, pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar, hermanos. Como el Siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Lléname, lléname, Señor. De tu amor yo tengo sed, solo de ti. Lléname, Señor. Vamos a seguir cantando. Abre mis ojos, oh Cristo. Segunda a los Corintios 3:16. Pero cuando alguno se vuelve al Señor, el velo es quitado. Es decir, cuando alguien se convierte, cuando tiene fe en Jesús. Abre mis ojos, Oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo
quiero verte. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, 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 santo. Santo, 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 yo quiero verte. Vamos con la enseñanza, ¿no? ¿La enseñanza? Bueno, vamos a invitar a nuestro pastor, mi hermano Carlos. Adelante, hermano. Gracias, hermano. Abran sus Biblias, por favor, en la primera carta a los Corintios. Capítulo 11. Bueno, estamos ya casi en la recta final de la primera carta a los Corintios. Y si hay alguna enseñanza central en todo este documento, es el cómo debemos actuar como cuerpo. Ya habíamos dicho que muchas veces el cuerpo se usa figuradamente para aludir a la congregación de los santos. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Él es nuestra cabeza, y figurativamente así se va a describir a la congregación de los santos en la primera carta a los Corintios. Sin embargo, también hablando del cuerpo, el apóstol Pablo le dirá a los corintios que nuestro cuerpo, nuestro organismo, es el templo del Dios vivo, y que por esa razón debemos tratar de no caer en fornicación, porque todo pecado está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y entonces ya esto nos empieza a enseñar que Dios no solamente está interesado en nuestro espíritu, sino también en nuestro cuerpo. Pero el cuerpo también tiene una enseñanza importante en el capítulo 15, porque se nos dice que nuestro cuerpo va a ser levantado del polvo y va a ser glorificado a la semejanza del Hijo de Dios. Pero hay un tema muy en particular en la primera carta a los Corintios sobre el cuerpo, y es que se usa la metáfora del cuerpo para aludir a la unión matrimonial. ¿Se acuerdan que hablábamos de eso? Que cuando el hombre se une a su mujer, los dos vienen a constituir un solo cuerpo. En las palabras de Moisés, los dos son una sola carne. Así que ya no son más dos, sino un solo cuerpo. Bueno, y pensando en este asunto del matrimonio, porque la mayoría de los que estamos aquí estamos casados, debemos entender esto como una unidad. No es que son dos personas, son más bien un solo cuerpo ante los ojos de Dios. Y es algo parecido a la doctrina de la Trinidad, ¿no? Porque en la doctrina de la Trinidad tenemos a tres personas distinguibles con diferentes funciones, pero constituyen el mismo ser, comparten la misma esencia. Y entonces en el matrimonio hay dos personas distintas, distinguibles, con diferentes funciones, pero que constituyen la misma unidad. Esto nos enseña algo muy importante, que así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen diferentes roles o funciones, pero son iguales en esencia, en valor y en naturaleza, así en el cuerpo matrimonial, aunque hay diferentes roles y funciones, ambos comparten el mismo valor, ambos comparten la misma dignidad ante Dios. Bueno, en la primera carta a los Corintios 11, del verso 2 en adelante, empieza a tocar el tema de la sujeción. Pero
tratando el tema de la sujeción, también se empieza a desarrollar el tema del orden, de lo que es correcto, de lo que Dios ha diseñado en un sistema ordenado y coherente. Pero aparte, se va a hablar muy en específico del rol del hombre y del rol de la mujer. Verso 2: Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Hay un orden, ¿no? Y el hecho de que se mencione el orden nos está implicando que nosotros tenemos que someternos al orden que Dios estableció. Pero si ustedes notan, se usa la figura del cuerpo, porque en la metáfora que se nos presenta aquí, se nos dice que el varón tiene por cabeza ¿a quién? A Cristo. O sea, los hombres tienen por cabeza a Jesús de Nazaret y le deben total sumisión, sujeción y obediencia, ya que Dios colocó a Cristo Jesús como la cabeza de todo varón. Pero así como el varón le debe toda sumisión, sujeción y obediencia a Cristo, se dice que la mujer tiene por cabeza al varón. Y de la misma manera, entonces, la mujer le debe toda sumisión, sujeción y obediencia a su marido, a su esposo que funge como su cabeza. Y así como el hombre se sujeta a Cristo y la mujer se sujeta a su esposo, en el verso 3 al final se nos dice que Cristo, en su estado como hombre, se sujetó a Dios el Padre. Eso es una realidad y un principio que nos debe alentar. Porque Dios no nos está exigiendo algo que Él no haya experimentado en sí mismo, sino que así como Cristo se humilló, obedeció, se sujetó y fue fiel hasta la muerte y muerte de cruz al Padre, así el hombre se debe sujetar a Cristo y la mujer se debe sujetar a su esposo. Y entonces hablamos de un orden prediseñado por Dios. No hablamos de un aspecto cultural en sí, sino de un aspecto teológico. Dios así lo ha ordenado. Ahora quiero que noten, hermanos, entonces, que si Cristo tiene por cabeza a Dios el Padre, esa va a ser la mejor metáfora o comparación para poder entender el rol matrimonial. Porque estamos en una época en la cual hay algunos movimientos de género que promueven un diseño diferente al que Dios ha establecido. Por ejemplo, si pensamos en el movimiento feminista, que está muy de moda y que se empezó a desarrollar en el siglo XIX, nos daremos cuenta que el feminismo propone que la mujer no se sujete a su esposo. Y proponen esto de alguna manera enseñando que el hombre y la mujer son iguales. Y yo les quiero preguntar algo, hermanos, hermanas. ¿El hombre y la mujer son iguales? ¿Sí o no? ¿Cómo ven? ¿Son iguales o son diferentes? Diferentes, ¿no? Bueno, algunos dirán son iguales. Bueno, ¿son iguales en valor, sí o no? ¿Son iguales en dignidad? Pues sí. Pero en su esencia, en sus funciones y en sus capacidades no. La mujer es la mejor siendo mujer y el varón es el mejor siendo varón. Sin duda alguna habrá mujeres que pueden desarrollar actividades que los hombres desarrollan, pero eso será en casos muy especiales y no lo van a hacer de la manera más adecuada, porque el organismo, el metabolismo, las capacidades, el raciocinio del varón es distinto al de la mujer. Hay mujeres que van a hacer cosas que los varones hacen, pero serán casos muy particulares. Y habrá hombres que hacen cosas que las mujeres realizan, pero serán cuestiones muy especiales. Pero en general, el varón fue diseñado por Dios para proteger, para cuidar, para sustentar, y por eso su capacidad racional y su
organismo están diseñados para soportar más. No me dejarán mentir, pero el hombre es más frío en su pensamiento, o es más directo en sus decisiones, ¿no? Me pasaba que cuando recién me casaba, mi esposa me decía, oye, ¿no se te antoja, no sé, un helado? Yo le decía que no. Y ya después de las horas me decía, es que yo quería un helado, ¿no? Ella me daba a entender que quería un helado. Para mí era más fácil si me decía, quiero que me compres un helado. Pero entonces, los hombres así somos muy directos. Cuando las hermanas se están organizando para algo, sea para los niños, para un convivio, para lo que sea, mínimo tenemos que esperar 5 o 6 horas, ¿no? Porque las ideas flotan. Y de tantas ideas, no saben cuántas agarrar. Las mujeres son más creativas. No es que sea un defecto, es una virtud, ¿no? Una virtud que nos complementa a nosotros como varones. Y el hombre es muy tosco, ¿no? Si nos organizamos para algo somos rápidos y tal vez lo hacemos mal precisamente por la prontitud. Pero a veces esa prontitud es buena, ¿no? Y entonces los varones son los mejores siendo varones y las mujeres son las mejores siendo mujeres. ¿Se entiende eso? Cada uno y cada una en el lugar y en el rol que Dios estableció. Y entonces cuando una mujer quiere convertirse en hombre, pues va a vivir frustrada toda su vida porque Dios no la diseñó para eso. Y cuando un varón quiere ser como mujer, pues va a vivir frustrado toda su vida porque está viviendo bajo la influencia de una mentira. ¿Se entiende? Es más, cuando una mujer empieza a tomar un rol que no le corresponde, queriendo sustentar su hogar, queriendo proveer para el esposo y los hijos, y el esposo se quiere quedar en el lugar de la mujer, pues se van a dar cuenta que el matrimonio no va a funcionar como Dios lo diseñó. Bueno, entonces aquí vamos a hablar del orden, de la sumisión, del diseño de Dios, de las funciones. Y en el verso 4 entonces empieza a hablar de algunos aspectos propios de la cultura de los corintios. A ver, vamos a pensar en algo antes de iniciar con esto. Cuando Pablo le habla a los corintios, le está hablando a una comunidad en particular y va a tocar aspectos propios de la ciudad y de la cultura, ¿sí o no? Pues tenemos que estar de acuerdo que sí, porque le está hablando a un público en particular, con situaciones particulares, con costumbres, con cultura, con paganismo propio de la ciudad. Y entonces tenemos que hacernos una pregunta. ¿Lo que Pablo dice aquí fue escrito para nosotros o para ellos? Bueno, las dos cosas, pero en primera instancia fue escrito para los corintios. Pablo no tenía en mente a los jalapeños, ¿o sí? Pablo tenía en mente a los corintios. Sin embargo, como es la palabra de Dios, nos sirve también a nosotros. Los principios medulares, teológicos, que brotan de este pasaje son para nosotros. Pero vean los aspectos culturales aquí. Verso 4. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta ofende a su cabeza. Entre los corintios existía la costumbre de que aquellas personas que le rendían culto a Dios o a lo divino o a los dioses andaban sin nada en su cabeza, o sea, no se ponían gorra, no se ponían sombrero, no se ponían nada, porque un varón que adoraba a lo divino lo manifestaba con una cabeza descubierta. De manera que si un varón se colocaba algo sobre su cabeza, es como si ofendiera directamente a los dioses, o en este caso, a Dios. Y si un hermano andaba por ahí con algo sobre su cabeza, pues las personas de la ciudad lo identificaban como una persona pagana que no le dedicaba culto a los dioses, o en este caso, al Dios vivo y verdadero. Pero también los varones que andaban con la cabeza descubierta estaban manifestando que ellos estaban fungiendo como autoridad en su casa. ¿Se entiende? Así que un varón que tampoco que también se cubría la cabeza estaba manifestando que él no tenía orden en su hogar. Esto era un aspecto propio de la cultura de los corintios. Y entonces Pablo dice que si un varón se cubre la cabeza, está ofendiendo a su cabeza. ¿Quién es la cabeza del varón? Cristo. Ahora en el versículo 5 dice: pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza,
porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Todo lo contrario con las mujeres. Las mujeres de antaño, sobre todo en la tierra de Medio Oriente, para manifestar que estaban bajo el cuidado y sujeción de un varón, ya fuera su papá o su marido, tenían que andar con un velo que les tapaba a la fecha toda la cara. No sé si han visto fotos o videos en donde las mujeres de Medio Oriente se cubren, algunas incluso nada más se les ven los ojos, porque están manifestando con ese velo que hay un varón sobre ellas. ¿Se entiende? Si alguna mujer sale o salía a la calle sin velo, lo que estaba diciendo en otras palabras es: soy una ramera, soy una prostituta. ¿Se entiende? No tengo marido, no tengo papá, no hay una autoridad sobre mí. Y entonces Pablo está tratando el asunto con las hermanas, porque en la ciudad de Corinto había una acrópolis. La acrópolis era la parte más alta de la ciudad, así como el cerro de Macultepec, ¿no? Y en esa acrópolis había un templo dedicado a Afrodita. ¿Saben quién fue Afrodita o han escuchado sobre ella? Pues era la diosa griega del amor. También es la diosa de los romanos, pero con otro nombre. Y en ese templo, en la acrópolis, había cientos de rameras, mujeres que estaban rapadas precisamente y que ofrecían sus servicios sexuales a los hombres y a los marineros que llegaban a la ciudad de Corinto. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Que muchas de las hermanas que estaban en la iglesia venían de ese contexto pagano, ¿se entiende? Y aún seguían rapadas. La pregunta es, ¿eso le afectaba al Señor o no? ¿El que una hermana ande rapada le afecta a Dios? ¿Sí o no? Pues no. Pero la pregunta es, ¿eso era de mal testimonio a la comunidad? Porque estaba diciendo, ahora soy cristiana, pero si estás rapada, ¿qué estás diciendo? Sigo sin autoridad y mis servicios siguen disponibles, ¿se entiende? Por eso Pablo se preocupa por el hecho de que las mujeres se cubran. Si Pablo le hubiera dicho esto a los jalapeños, ¿le hubiera preocupado el hecho de un velo? Pues no, porque aquí una mujer con el cabello corto o con el cabello largo puede ser una hija de Dios sin problema. Pero en aquel lugar, andar sin velo es lo equivalente a que una hermana anduviera en bikini en la calle, ¿se entiende? Manifestando que está dispuesta a ofrecer servicios sexuales. Vean conmigo un pasaje en Génesis. Capítulo 24. No sé si ustedes recuerden la historia del patriarca Abraham, que tuvo un hijo llamado Isaac. ¿Se acuerdan de Isaac? Bueno, se dice en la historia que Abraham ya estaba muy viejo y avanzado en sus días, y le pidió a uno de sus criados que le juramentara que antes de que él muriera, el criado iba a buscar esposa para su hijo de entre las hijas de su familia. ¿Se acuerdan? Y ya el criado por ahí se fue aventurando, confiando en el Señor, y hacía una oración diciendo: Señor, que sea la sierva que tú has predestinado para mi señor Isaac. Bueno, resulta que se encuentran con una muchachona llamada Rebeca. ¿Se acuerdan de la historia? Y por ahí se encuentran a una mujer llamada Rebeca, que es una mujer servicial, una mujer de Dios, y es la que Dios ha predestinado para Isaac, ¿no? Bueno, ya aquí tenemos la enseñanza de cómo se debe llegar al matrimonio. Primero, la iniciativa no fue de Isaac. La iniciativa del matrimonio nació ¿de quién? De Abraham, ¿no? Y la otra es que el criado estaba consciente que la mujer tenía que ser la que Dios había predestinado. Bueno, se llega el momento de que ambos lleguen al matrimonio. Aún no se habían visto. Y en el capítulo 24, versículo 62, se habla del encuentro entre Isaac y Rebeca. Dice: y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Y había salido Isaac a meditar al campo, a la hora de la tarde. Y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. O sea, su criado ya venía de regreso, él no sabía nada.
Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello, porque había preguntado al criado: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido: este es mi señor. Dice el texto: ella entonces tomó el velo y ¿qué hizo? Ahora la pregunta es: ¿por qué Rebeca se cubrió? O sea, yo creo que una mujer que ve a un joven que le gusta, lo primero que hace es dejar ver su ¿qué? Su rostro, ¿no? Y le mueve los ojos o no sé, para que el hombre se interese. Pero si esta mujer hubiera bajado del camello sin su velo, ¿qué hubiera pensado Isaac? Bueno, aquí no hablamos de una ramera porque eso es en el contexto de los corintios. Pero lo que hubiera pensado Isaac es lo siguiente: esta mujer no tiene autoridad sobre su cabeza. Evidentemente las mujeres que no usaban velo eran las mujeres que habían incurrido en fornicación y ya no eran vírgenes, ¿se entiende? Y entonces una mujer que no era virgen ya no usaba velo. Y entonces ella se pone el velo para que manifestara así que era virgen y que había un varón sobre ella. ¿Quién era ese varón? Su papá. Entonces, bajo esa tendencia cultural, el apóstol Pablo le escribe a los Corintios. Primero a los Corintios 11, seguimos leyendo, versículo 5. Dice: pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, ofende a su cabeza. ¿Verdad que sí? Vamos a pensar que el hermano fulano, ¿no? Un hermano tiene una esposa y nosotros vivimos allá en la ciudad de Corinto, ¿no? O en Medio Oriente. Y el hermano es un hombre de Dios y la hermana también. Y de repente la hermana sale a la calle sin velo. ¿A quién está ofendiendo? A su marido, y el hermano va a quedar avergonzado porque ella está manifestando que no tiene autoridad. Por eso el verso dice que afrenta su cabeza. Verso 5: porque lo mismo es que si se hubiese rapado. O sea, es como si fuera una ramera otra vez. Es como si nunca hubiera llegado a Cristo. En el contexto de la primera carta a los Corintios en esa ciudad. ¿Se entiende la idea? Espero que me estén entendiendo. El problema es lo siguiente, hermanos, que estas hermanas llegaban al culto y en el culto oraban. En la ciudad le compartían la palabra a otros con la cabeza descubierta. Seguían manifestando que no habían llegado a la fe. Seguían manifestando que no tenían autoridad y que eran rameras. Ahora, estas mujeres rameras que fueron salvas y que ahora eran parte de la congregación de Cristo, ¿eran hijas de Dios, sí o no? Pues sí, ya lo eran. Su salvación no se iba a perder por eso. Daban mal testimonio si no llevaban algo en su cabeza. Tal vez no tenían esposo porque eran rameras. Tal vez no tenían papá o ya no tenían la autoridad de su padre sobre ellas por su contexto anterior. Pero la pregunta es, ¿ahora sí había una autoridad sobre ellas? ¿Quién? Bueno, Dios. Pero humanamente había varones sobre ellas como autoridad. Vamos a pensar, hermanos, que aquí viene una hermana que ni tiene papá, que ni tiene marido. En la congregación, ¿hay varones que estén sobre ella como autoridad? Pues los pastores, ¿no? Por eso la Biblia dice: obedeced a vuestros pastores. O sea, los pastores fungen como una autoridad espiritual. Y si el pastor no puede tomar decisiones sobre una mujer que tiene esposo o una mujer que tiene papá, ¿no? Yo no puedo decir sobre Camila ni sobre la hermana Laura, porque ellos tienen su cabeza, ¿se entiende? Pero una mujer que no tiene esposo y que no tiene papá, tiene que entender que en la congregación hay una autoridad, y entonces la autoridad del pastor o de los ancianos emana de las Escrituras para esas mujeres. Y por eso en el capítulo 11, versículo 6 en adelante, vean lo que dice: porque si la mujer no se cubre, pues que se corte también el cabello. Es una ironía, ¿no? Si quieren andar sin velo, mejor rápense a ver si no les da vergüenza, es lo que les está diciendo. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, pues entonces cúbranse, hermanas. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza. ¿Por qué? Pues él es la imagen y la gloria de Dios. Pregunta: ¿qué no fue la mujer también hecha la imagen de Dios? ¿Por qué aquí dice que el varón es la imagen de Dios?
Porque de manera muy particular, en el matrimonio, ¿quién es el que representa la imagen de Dios en el hogar? Es el varón. Ahora, la mujer también representa la imagen de Dios, pero muy en particular en la casa, la mujer representa la imagen ¿de quién? De su esposo. Por ejemplo, cuando Aurelio no está, ¿quién representa la autoridad en el hogar? Su esposa. Ella es la imagen de Aurelio. Y los niños la respetan a ella como deberían de respetar a Aurelio. ¿Se entiende? Versículo 7. La mujer es la gloria del varón, es lo que está diciendo. Razones por las cuales las mujeres deben someterse a sus esposos aparecen aquí. La primera es que en casa el varón es la imagen de Dios, ¿no? Tiene que hacerlo como si lo hiciera para el Señor, porque aunque tal vez somos imperfectos, la palabra dice que somos la imagen de Dios en el hogar. La segunda razón, verso 8, por la cual la mujer debe someterse al varón, es porque la mujer procede del varón, ¿se entiende? O sea, ¿quién fue creado primero? Fue creado el varón, y entonces la mujer procede del varón. Versículo 9, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. La mujer fue creada para hacer ayuda idónea a causa del varón. Verso 10 terminamos diciendo, por lo cual la mujer debe tener señal ¿de qué? De autoridad, aunque no tenga esposo, aunque no tenga padre, debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa ¿de quién? ¿Cómo dice el verso, hermanos? Ven el verso. Verso 10, ¿por causa de quién? A ver, ¿por qué? Por causa de los ángeles, hermanos. A ver si alguien entiende esta idea. ¿Por qué la mujer debe tener su velo por causa de los ángeles? Mensajeros, dice el hermano, muy bien. Algunas personas dicen, es que las mujeres deben ponerse su velo en la iglesia. ¿Se han visto a los pentecostales por ahí? Que no llevan su velo como Medio Oriente, llevan su, no sé cómo será, es una especie de red sobre su cabecita, que ni siquiera cumple con las expectativas de Medio Oriente, ¿va? Pero ahí andan con su trapito las hermanas, pensando que tienen que llevarlo por causa de los ángeles. Y algunos incluso muy exagerados dicen, es que deben llevar el velo, porque si no los ángeles son seducidos y pues así nacieron los gigantes, ¿no? Entonces tápense, hermanas, porque si no los angelitos andan como leones ahí, como si los ángeles pudieran tener contacto con las mujeres, ¿no? Eso es una interpretación ya muy extrema entre las iglesias que creen esto, no todas. Pero la idea aquí de los ángeles tiene que ver con mensajeros. Recuerden que la palabra ángelo se traduce como mensajero. Escribe al mensajero de la iglesia en la Odisea. Y habíamos dicho que aunque no tiene marido y no tiene papá, en la iglesia los pastores, los mensajeros de la palabra, fungen como autoridad. En otras palabras, Pablo está diciendo, si quisieran tener una razón por la cual deben cubrirse, pues consideren que en la iglesia la autoridad pastoral, la autoridad de los que dan el mensaje de la palabra, es suficiente para que ustedes se cubran la cabeza en la congregación. ¿Se entiende? Y eso formaba parte de lo que Pablo explica a los corintios. En el verso 11 empieza a hablar del valor de ambos, para que no se confundan las hermanas. Dice, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. ¿Quién es más valioso? Ninguno. Los dos son iguales en valor. ¿De dónde procede la mujer? Del varón. ¿Pero de dónde nacen los varones? De la mujer. Verso 12, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Y entonces cuando hablamos de la figura del cuerpo, otra vez en 1 Corintios, la pregunta es la siguiente. ¿Qué es más valioso en el cuerpo, la cabeza o el cuerpo? ¿Cómo ven? Pues las dos cosas. Algunos dirán, no, es que la cabeza es la cabeza. Bueno, pero si te quitan el cuerpo, pues no sirve la cabeza, ¿eh? Y entonces aquí hablamos del valor en la vida matrimonial, en la vida familiar. Versículo 13, juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Pues no es natural eso, en esa cultura no. La naturaleza misma no se enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Incluso hablando de los aspectos naturales, cuando usted ve a un varón en la calle con el cabello largo, ¿qué piensa usted? Está raro, ¿no? No es algo normal, no es algo natural. La misma naturaleza nos dice que eso no es honroso. Verso 15,
Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, hermanos, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Terminamos diciendo que el punto medular de esto no es el velo. Con esto no queremos decir que usted vaya y se haga un velito por ahí y se lo traiga a la congregación y saliendo ya se lo quite. De hecho, el asunto en la cultura de Medio Oriente era que las mujeres usaran el velo en todo momento, no solamente en la congregación. O sea, las hermanitas, que definitivamente son hermanitas en el pentecostalismo, llegan con su velo y se lo quitan después del culto, pues, o sea, realmente están cayendo en la misma tendencia de aquellas personas que se ponen la falda cuando llega el pastor a la casa y después andan con pantalón. O sea, no es determinante la ropa, ¿se entiende? ¿Cuál es el tema central de este texto, hermanos? ¿Cuál es la implicación? ¿Cuál es el propósito de esta sección? ¿Cuál es? ¿Alguna idea? Hermana Carmen, por allá. Bueno, sí. Claro, pero ¿cuál es, digamos, la enseñanza de esta sección? ¿Qué es lo que quiere Dios transmitirnos aquí? Claro, tiene que ver con el corazón, ¿va? Pero ¿qué es lo que Dios nos quiere sembrar en el corazón? A todos, tanto a varones como a mujeres. Que así como Cristo se sometió al Padre, nosotros debemos someternos a nuestra autoridad, ¿se entiende? Y entonces, si usted es varón, debe someterse a Cristo. Esto le cuesta mucho a las hermanas, ¿no? Y yo las entiendo porque pues tienen esposos, incluyéndome a mí, que muchas veces somos insensatos, ¿no? Muy insensatos y tomamos decisiones equivocadas. Y a veces las mujeres presionan de manera muy sutil, pensando que ellas tienen mayor capacidad para hacer eso, ¿no? O sea, ellas piensan a veces que pueden tomar mejor decisión que el varón. Y tal vez sí, hermanas, ¿no? Tal vez sí. Pero la realidad es que Dios puso al varón en esa función, lamentablemente, si lo quieren ver así como lamentablemente, ¿no? Y cuando vemos en la historia de la redención que las mujeres quisieron tomar la función que no les correspondía, y vemos que los varones se sometieron a la mujer, ocurrieron desgracias terribles. Por ejemplo, cuando Eva tomó la iniciativa y el varón se sometió a ella, tal vez por amor, no lo sé, y comió del fruto, ¿qué pasó? Pues la peor desgracia, ¿no? La inclusión del pecado en este mundo. Cuando Sara, en su desesperación, le dice a Abraham, mira, pues la promesa no llega. Somos viejos y no tenemos hijos, llégate a mi sierva Agar, ¿se acuerdan? Ahí la iniciativa la tomó la mujer, la cabeza fue Sara. Abraham se sometió. Pasó una gran desgracia, nace un bastardo llamado Ismael, se crea un pueblo árabe y hasta la fecha están en conflicto porque tanto los israelitas y los árabes dicen, mi padre es Abraham y la tierra me pertenece a mí. Entonces, vean, una imprudencia tan insignificante trascendió a la fecha, después de miles de años. Después, cuando una mujer llamada Rebeca le dice a su hijo Jacob, anda, ve, engaña a tu papá, ¿se acuerdan? Y cocínale la comida que le gusta y ponte bello como tu hermano para que te dé la bendición. Pues las cosas salieron mal, hubo problemas entre hermanos, hubo desgracias en la vida de Jacob. Cuando vemos a esta mujer Jezabel tomando el dominio de su marido Acab, el reino de Israel sufrió. Entonces, en apariencia las mujeres pueden tomar mejores decisiones, hermanas. Pero ya en la práctica, si se quebranta el principio de Dios, puede tener la capacidad. Pero si no está el respaldo de Dios, ¿qué dice el Salmo? Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y si el Señor no vela, en vano está la guardia. ¿Se entiende? Y entonces, hermanas, yo entiendo su desesperación, pero si su esposo toma una mala decisión, él tendrá que darle cuentas a Cristo. ¿Se entiende? Pero usted en amor aconséjele. Fíjese, aconséjele. Porque a veces no entendemos eso, ¿no? Y es la presión. Y ya después de que se presionó por 2 semanas de manera muy sutil y el varón toma la decisión que la hermana quería, dice, bueno, pero tú lo estás decidiendo, ¿no? Entonces, tratemos, hermanos, de ser correctos, y esto también implica que el varón tiene una gran responsabilidad. Porque si el varón toma malas decisiones, va a afectar a su esposa, evidentemente. La va a afectar mal y va a afectar a sus hijos.
pero Dios le va a pedir cuenta de todo eso. Y entonces tenemos una gran responsabilidad. Créanme que como varones yo creo que en algún momento quisiéramos ser mujeres, ¿no? Y tal vez las mujeres quisieran ser varones, porque hay ciertas cosas que no nos gustan, pero forman parte del rol y de la función que Dios nos encomendó a nosotros, hermanos. Y entonces los varones son sumisos a Cristo, y eso implica que deben estar en constante reflexión sobre la palabra de Dios. Ahora hay hermanas que tienen maridos que no son creyentes, ¿verdad? Tienen que someterse a Él, confiando en Dios. Este rol no es para los cristianos, es para toda la humanidad, ¿se entiende? Y dice que serán ganados sin palabra por la conducta y sumisión de sus esposas. Terminamos diciendo entonces lo que dice Pablo en Efesios 5, someteos unos a los otros en el temor de Dios. Y en ese orden, pues los hijos se someten a su mamá y a su papá. Los que tienen un dueño, por así decirlo, o un amo, como en el Antiguo Testamento, que en este caso sería en la burocracia, ¿no? Los que tienen un patrón, pues le deben completa sumisión al patrón en lo relacionado al trabajo. ¿Se entiende? Todo tenemos que hacerlo con amor, con paz, en obediencia. Y espero que esto les sirva, hermanos. ¿Sale? Vamos a hacer una oración. Gracias, Señor, te damos por esta reflexión, por esta enseñanza tan hermosa. Estamos terminando este año, Señor, y vamos a empezar un año nuevo, rogando y suplicando que tú nos dirijas, que tú nos guíes, que nos ayudes a tomar decisiones sabias, sometiéndonos a la persona que tú has colocado como nuestra autoridad, sea nuestros padres, sea nuestro esposo, sea nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos, y suplicamos obediencia para que nos vaya bien. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, basta decir que usted se pone su velo, hermana. Usted se pone su velo cuando usted le obedece a su esposo, ¿va? Y usted anda sin velo cuando le desobedece. Lo mismo con el varón. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a pasar a las ofrendas. Hay un texto que dice por ahí: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, sino porque Dios ama al dador alegre. Pasamos a ofrendar y después de eso hacemos una oración final. Yo la hago. Mientras tanto podemos pasar a la ofrenda. Vamos a guardar silencio mientras ofrendamos, ya que es un acto de adoración. Bueno, vamos a terminar orando por las ofrendas y por algunas peticiones que algunos hermanos tienen. Adelante. Doña Laura pide por ella, por sus hijas, su familia, y el hermano David por su esposa que todavía sigue enferma. Perfecto. Estemos orando por nuestros hermanos que están enfermos, la familia también de doña Laura. Este señor estábamos evangelizándola y gracias a Dios no se pierde las transmisiones. Oremos por ella también, por los hermanos que tal vez andan fuera o no pudieron venir, hermanos, y oremos en general por el reino de Dios, porque esta etapa complicada de cuarentena ha debilitado mucho la fe y la madurez que debe haber en los hijos de Dios. A todos nos ha afectado, ¿no? Ya mencionábamos desde el hecho de que no nos congregábamos, que hemos perdido el ritmo en un estilo de vida espiritual. Estamos en los últimos tiempos, hermanos, y yo estoy muy convencido que estamos en la recta final, por lo cual debemos estar prestos a la verdad y al amor, sobre todo, que es lo principal en el reino de Cristo. Vamos a hacer una oración para despedirnos. Gracias, Padre, por las ofrendas que nos permites dar. Bendícelas y prospera nuestra economía de acuerdo a tu voluntad, Señor, para que también podamos extender tu reino. También te rogamos por David, su esposa, nuestra hermana que está enferma.
Tú guárdales, Señor, bendíceles, permíteles crecer en el conocimiento, en el amor y dale sanidad, Señor. También por doña Laura, que ha escuchado tu palabra, Señor, por nuestra hermana Lulú, por sus familiares. Tú guárdales, Padre, y permíteles llegar cada día más a la fe que tú esperas de nosotros. También por Filiberto, su familia, y por cada hermano representado en esta congregación, Señor. Guárdanos del mal, que lo suplicamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Anuncios breves. Ya me voy a apagar de ahí.